La cumbre de cambio climático que se llevó a cabo este mes de noviembre allá en Glasgow, Escocia, fue muy importante por lo que se discutió uno de los temas más significativos para el futuro de la humanidad, también por los logros y la falta de logros, para tratar de entender qué hizo México, nuestro país, pero qué hicieron también, qué se comprometieron a hacer el resto de los países del mundo. Yo quiero agradecer la presencia en este programa de Adrián Fernández. Él es fundador y director de Iniciativa Climática México. Adrián Fernández, gracias por esta conversación. A ver, cuéntanos, he escuchado las dos versiones, que hubo enormes logros en la Junta de Glasgow, en la cumbre de Glasgow, y también gente que dice que, como siempre, no hubo más que palabrería, que no se logró realmente nada concreto. En primer lugar, tu visión global. ¿Sí fue importante esta reunión? ¿Sí hubo avances? Gracias, Sergio. Definitivamente fue una reunión muy importante. Hubo avances significativos y para valorar los avances siempre hay que poner las cosas en perspectiva. Un primer análisis que yo haría es que básicamente se logró prácticamente tanto como se pudiera haber logrado en un escenario positivo y optimista. ¿Por qué? Porque se mantuvo vigente el de todos los países de que trate de controlar el incremento de la temperatura, que no pase de 1.5 grados. Se avanzó en algunos elementos de temas fundamentales que estaban pendientes del Acuerdo de París, como cuestiones de financiamiento, cuestiones de mercados, cuestiones de transparencia. Y luego también hubo una serie de acuerdos políticos, que ya hablaremos de ellos más adelante, sobre bosques, sobre metano, sobre eliminación del carbón, etcétera. Pero por otro lado, no se lograron metas o pronunciamientos y compromisos suficientemente fuertes como para empatar desde ahora lo que necesita la ciencia. En otras palabras, se avanzó mucho, pero todavía tenemos un tramo por delante si es que de verdad queremos cubrir ese objetivo de que no alcance el incremento de temperatura a rebasar 1.5 grados. Entonces, ambas apreciaciones tienen elementos de una cierta verdad, Sergio. Bueno, muchos especialistas con los que he hablado me dicen que con todas las medidas que se han aplicado, que se acordaron en el Acuerdo de París y ahora en Glasgow, de todas formas no es suficiente para contener el aumento de la temperatura global en 1.5 grados Celsius. Dicen que pues con lo que tenemos en este momento a lo mejor logramos contenerlo en 3,5. ¿Qué opinas tú de estas afirmaciones? Mira, de hecho hay un reporte anual de las Naciones Unidas que se llama el reporte de la brecha de emisiones. Este reporte se elabora cada año, aparece unos días antes de la conferencia de Naciones Unidas y lo que se hace es actualizar todas las metas, compromisos de todos los países para ver hasta dónde nos llevarían en términos de incremento de la temperatura. Y lo que ha ocurrido año con año es que esa gran brecha que existía y que en efecto nos iba a llevar arriba de 3,5 grados, etcétera, se ha venido reduciendo. No recuerdo, no estoy seguro que la cifra última sea tan alta como 3,5 grados. Lo que es un hecho es que si nos quedamos solamente con los acuerdos de hace un par de semanas, vamos a ver que sí nos vamos por arriba de 2 grados centígrados. Lo importante es que no tenemos sobre la mesa suficientes compromisos para lo que estamos tratando de alcanzar. Pero año con año, como van creciendo los compromisos de los países, vamos cerrando esa gran brecha de emisiones entre lo que tenemos que controlar y lo que está en este momento puesto como compromisos. Entre los acuerdos que se tomaron en Glasgow, vi que hay un acuerdo para restringir las emisiones de metano. Ahora bien, yo no soy un experto en la materia, pero tengo entendido que estas emisiones de metano contribuyen mucho más al calentamiento global que las, por ejemplo, de dióxido de carbono. Mi primera pregunta, Adrián, es si esto es cierto, si el metano genera más calentamiento. Y segundo, ¿cuáles fueron estas medidas de restricción que se acordaron en Glasgow? Es correcto, Sergio. Muy importante, además de controlar el dióxido de carbono, ya hace muchos años se ha identificado que hay otros gases y compuestos con efecto invernadero. El metano es un gas que tiene un potencial de efecto invernadero mucho más poderoso que el dióxido de carbono. De hecho, una cuestión adicional a este gran efecto de calentamiento es que tiene una vida en la atmósfera mucho más corta. Eso quiere decir que si controlamos en el corto plazo la mayor parte de las emisiones de metano, vamos a estar poniendo un freno en el calentamiento global de manera más acelerada
que con la restricción solamente de las emisiones de dióxido de carbono. Por eso era tan importante el que la comunidad internacional le pusiera énfasis a control de metano. ¿Qué pasó? Hubo un acuerdo al que México se sumó. Este acuerdo fue un revisitar un acuerdo que ya existía de años atrás y que ahora lo que se invitó fue a la comunidad internacional a restringir, a comprometerse a restringir sus emisiones al menos en un 30% con respecto a sus emisiones actuales antes del 2030. México sin ningún problema se sumó a este acuerdo. Ya había sumado México a este tipo de acuerdos sobre metano anteriormente. Lo más importante, Sergio, es que México no solo se sume a estas iniciativas, sino que empiece con la implementación concreta de las medidas aquí en casa, aquí en México, que permitan cumplir estos acuerdos. En el caso de metano, México tiene ya unas normas, unos ordenamientos que obligan a que todas las compañías, empezando por Pemex, limite sus emisiones. Desafortunadamente, este año Pemex, al arranque del año, pidió una prórroga para no empezar a cumplir con esta norma. Entonces necesitamos congruencia en casa. Qué bueno firmar internacionalmente cosas, pero hay que cumplir en casa con las medidas concretas que permitan que tengamos congruencia con lo que ofrecemos internacionalmente. Ahora, Adrián, el metano se genera no solamente en la producción petrolera, que sí es una de las causas principales, pero también en la agricultura, particularmente en la ganadería. Las vacas generan metano. ¿Cómo se puede evitar que estas vacas pues sigan emitiendo o sigan teniendo estas emisiones de metano? Mira, hay mucho conocimiento científico sobre prácticas agropecuarias que permitirían reducir en cierta medida, insisto, en cierta medida, las emisiones de metano generadas por la producción de ganado, por tener ganado. Pero la verdad, Sergio, si hacemos los números científicos en cuanto a cómo reducir las emisiones, realmente vamos a tener que modificar la dieta. No aguanta el planeta, no aguantan las emisiones que calientan el planeta a que todos los seres humanos continuemos incorporando de manera importante carne bovina en nuestras dietas. Y por supuesto que hay millones y millones que no lo tienen en su dieta, pero simplemente es de las cuestiones de cambio cultural que vamos a tener que adoptar en todo el mundo porque simplemente no salen las cuentas. Un mundo a futuro donde la fuente principal de proteína sea la carne de ganado vacuno, La carne de esto res. es sí, la carne de res, esto nos lleva en esto de los grados, pues a 3 grados o más de temperatura en el futuro. Así que tenemos que buscar otras fuentes de proteína que tengan una huella de carbono mucho menor. Cuéntanos de la participación de México. Sabemos que no fue el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, aunque sí fueron pues un gran número de mandatarios extranjeros a esta reunión de Glasgow. ¿Importa eso? Y más que eso, sabemos que se firmó el acuerdo para reducción de metano. ¿En qué otras participaciones tuvo México en esta cumbre de cambio climático? Mira, sí importa la presencia de los jefes de Estado por varias razones. Dos muy puntuales, en mi opinión, es que no en todas las cumbres climáticas que se dan año con año están los jefes de Estado. Son muy raras en las que se presenta esto y la intención, el simbolismo es mandar un mensaje político al más alto nivel, precisamente, de que hay compromiso político de quienes dirigen los principales países del mundo. Entonces, mal que México no haya estado representado con su presidente. Por otro lado, ya hemos visto en la cumbre virtual de abril del propio presidente Biden que convocó, pues nuestro papel, aunque estuvo el presidente, pues no fue realmente un buen papel. Ahora, por otro lado, ¿qué otras cosas hizo México? México se ha venido diluyendo, es la verdad, la participación de México, sobre todo porque nuestros delegados están en una posición cada vez más difícil, la verdad, porque el mundo sabe y esto tiene que ver con el tema de la transparencia climática, que a ver si podemos hablar más tarde, sabe exactamente cómo se comportan, Sergio, las políticas públicas del, por lo menos del G20, donde está México, y el mundo sabe que México tiene hoy una política energética retrógrada que está limitando el uso de las energías renovables y está extendiendo el uso de energías fósiles. Esto te coloca como diplomático, como delegado de un país, en una posición muy difícil de andar teniendo un liderazgo que no se puede tener cuando no hay congruencia en el país. México se sumó
también a otro acuerdo para limitar la deforestación, tratar de llegar a cero deforestación antes del 2030. Esto no es nuevo y por supuesto tampoco se derivó del programa Sembrando Vida. Si revisas los compromisos de México en el Acuerdo de París entregados en 2015, ahí se señalaba claramente que uno de los pilares de nuestro país era llegar a cero deforestación. El último ejemplo que te doy, México no se sumó a otra iniciativa que lo que planteaba era la eliminación del uso del carbón para generar electricidad antes del 2030. México ya se había sumado a un acuerdo semejante para eliminar el uso del carbón hace algunos años y ahora no se sumó. México sería un país ideal a nivel mundial para que en el transcurso de esta década pudiera eliminar el carbón y teniendo muchos beneficios, primero económicos, sociales, ambientales y climáticos. Uno de los principales acuerdos que ha pasado un poquito desapercibido, Sergio, pero uno de los principales anuncios en Glasgow fue el acuerdo de Sudáfrica con Europa y con Estados Unidos. Le van a dar 8.500 millones de dólares a Sudáfrica para iniciar activamente la transición justa, entre comillas, para eliminar el uso del carbón, pero poniendo a la persona en el centro, a los trabajadores. Esto es una gran reconversión laboral en Sudáfrica, en donde hay cientos de miles que viven del carbón, pero ya se han puesto sobre la mesa rutas, acuerdos transparentes para que con cooperación financiera internacional Sudáfrica empiece a eliminar el uso del carbón. México podría hacer algo semejante, pero falta, creo, en este momento mucho entendimiento de cuáles son las posibilidades que tiene nuestro país. Ya tenemos poco tiempo, Adrián. Me decías que querías tratar el tema de transparencia climática. En primer lugar, explícanos qué es la transparencia climática y dos, qué estamos haciendo en ese sentido, en este tema. Sí, con mucho gusto, rápidamente. Transparencia climática ha sido reconocido como una variable fundamental en los acuerdos de París para dar certidumbre a que cada país está haciendo lo que ofreció, lo que prometió y podamos ir haciendo el análisis objetivo de hasta dónde vamos avanzando. ¿Tenemos transparencia climática en México? ¿Nuestras cifras son confiables y transparentes? Sí lo son, y justamente la información ya la tienen en tiempo real en Naciones Unidas, porque los elementos, la manera como se tiene que entregar los reportes, deben de ir acompañados de lo que se conoce como una memoria de cálculo, que no son más que el detalle de los supuestos, de los análisis, de los supuestos que se utilizaron para los cálculos. Esto debe seguir metodologías internacionalmente aceptadas, así que es muy fácil, ya sea que se cometan errores o que hubiera por ahí alguien que no hace bien la tarea, se detectaría de inmediato. El problema no son los números que reportamos, sino que vamos muy lento en la implementación de las medidas que nos permitan ser congruentes con las promesas que hemos hecho internacionalmente. ¿Fue una buena cumbre la de Glasgow? Yo creo que fue una buena cumbre, Sergio, y uno de los resultados es que se hace un llamado a que ya no hay que esperar 5 años, sino que año con año los países vuelvan a la mesa ofreciendo más y más y más reducciones. Y recordemos que es cuestión de tiempo que se empiecen a aplicar estas tarifas fronterizas por contenido de carbón, como los que ya tiene por ley la Unión Europea. No sería difícil que en Norteamérica y en otras latitudes se vaya a generalizar el uso de estos ajustes tarifarios a la importación de bienes que provengan de países que no hacen la tarea y que tengan matrices energéticas muy contaminantes. Adrián Fernández, fundador y director de Iniciativa Climática México, gracias por esta conversación. Gracias a ti, Sergio. Un gusto estar contigo. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.